Voy a hablar del ataque ucraniano a Moscú. Bueno, hace 2 días Ucrania atacó con drones a Moscú. Sí, y del posible impacto a largo plazo en el conflicto entre ambas naciones. No, es que mira, tú estás desinformado. Este es el ataque de drones más grande desde marzo. Es decir, en marzo ya hubo uno más grande, pero ha habido ataques con drones a objetivos dentro de Rusia a lo largo de todo el año. 2 días antes, más, creo que lo tenía yo por aquí, ayer los drones ucranianos atacaron una planta, una refinería de Gazprom, de la compañía del gigante del gas ruso, en Bashkortostán. Por segunda vez en menos de una semana lo atacaron, que están tratando de precisamente de perjudicar la infraestructura energética de Moscú, porque Moscú, una de las cosas que tiene una de las fuentes de ingresos más fuertes que tiene para poder seguir adquiriendo armas, es precisamente la venta de energía, la venta de gas a distintos países del mundo, que estamos tratando de que ya no se le compre gas a Rusia, pero no es tan fácil porque no hay hay que sustituir el origen porque no puedes quedarte sin el gas. Pero si crees que los ataques de drones de ayer en Moscú van a cambiar el camino, no, han estado dándose estos ataques constantemente. Lo que es muy importante es lo que dijo ayer Zelensky. Zelensky ayer comentó que ellos no son terroristas, Putin sí, y que Ucrania no va a atacar blancos civiles, sino va a atacar siempre blancos militares. ¿Existe la posibilidad de que muera algún civil inocente? Sí, por supuesto, pero no es el objetivo de las acciones de guerra de Ucrania, que en ese sentido está respetando los acuerdos internacionales sobre cómo se lleva un conflicto bélico, en lugar de lo que está haciendo Putin, que es fundamentalmente atacar a civiles, atacar edificios civiles, atacar escuelas. Ucrania no está atacando civiles, Putin sigue atacando civiles, sigue matando gente inocente. Y es muy raro que ahora Trump haya dicho que Ucrania podría ganar la guerra. Putin está furioso por ese pequeño comentario. Pero si Ucrania no gana la guerra, no va a parar la guerra. Es una guerra de años y siglos. Y yo creo que eso no se le desea ni al pueblo ruso, ni mucho menos al pueblo ucraniano, ¿no? Los ucranianos están muy conscientes de que el enemigo no es Rusia, sino Putin y su esquema cleptocrático, autoritario, de visión imperial absolutamente decimonónica. Y los rusos creo que tienen muy claro también, los de la calle, que matando niños en las escuelas y matando y volando hospitales y edificios habitacionales, pues no estás avanzando en objetivos militares, estás haciendo terrorismo, ¿no?